Ok, estábamos tratando de resolver este ejercicio, decía verifica si todo este polinomio es divisible por x menos 1. Habíamos dicho que al decirnos verifica si puede ser que se cumpla o puede ser que no. Nos está preguntando si es que se cumple o no. Si decía verifica que sí o sí se tenía que cumplir. Entonces en este caso vamos a ver si se cumple. Para que esto que nos dice acá se cumpla, tenemos que hallar el resto de la división y el resto tiene que salir igual a 0. Si el resto sale 0, sí va a ser divisible. Si el resto sale cualquier otra cosa que no es igual a 0, no va a ser divisible. Entonces, vimos si cumplía las condiciones del teorema del resto. El dividendo depende solo de una variable, aunque también tenga la n. A la n le vamos a considerar como si fuese un numerito. A las letras que le consideramos como numeritos se le llama constantes. Entonces, a la n se le considera como constante. Depende solo de la x nuestro dividendo. Entonces, nuestro divisor también depende de x y además el divisor es de grado 1. Se puede aplicar el teorema del resto entonces. Para aplicar el teorema del resto, el divisor igualamos a 0, despejamos nuestra variable y ese resultado vamos a reemplazar en el dividendo en vez de la x. Y calculamos cuánto lo que sale el resto. Entonces acá nuestro dividendo, en todos los lugares donde haya x, vamos a reemplazar por 1. Va a quedar 1 a la n más 2 menos 1 a la n más 1 más n menos 1 por 1 al cuadrado menos 2n menos 1 por 1 más n. Bueno, 1 elevado al cuadrado es 1. 1 elevado al cubo es 1. 1 elevado a la 1000, ¿cuánto es? 1. 1. No importa qué exponente sea, si la base es 1, el resultado siempre va a ser igual a 1. Entonces, 1 elevado a la n más 2 va a ser 1. 1 elevado a la n más 1 va a ser 1 también. 1 elevado al cuadrado es 1 y ese 1 distribuido acá dentro de este paréntesis, porque en esta parte estamos teniendo un producto, nos va a quedar más n menos 1. Lo mismo acá, este 1 hay que distribuir acá, pero ahí hay que atender que el negativo también se distribuye. Entonces me va a quedar 1 por 2 va a ser 2, pero con el negativo va a ser menos 2n. 1 por menos 1 va a ser menos 1, pero con el negativo va a ser más 1. Y el más n que voy a copiar otra vez. Bueno, acá resolvemos esto, es una suma algebraica, una suma y una resta. El 1 con el menos 1 se puede simplificar, menos 1 con 1 se puede simplificar. N más n va a ser 2n. 2n con menos 2n también se puede simplificar. Cuando yo estoy resolviendo una suma algebraica y se simplifican todos, lo que me queda es igual a 0. Allí el resto me sale 0. Eso significa que el polinomio que a mí me daba sí es divisible por el otro polinomio que me daba como divisor. Entonces, esa va a ser la respuesta. Sí es divisible. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Voy a contarles algunas cosas mirando un poquitito acá el libro. De los ejercicios de esta parte de aplicación del teorema del resto. Acá tenemos los ejercicios de aplicación del teorema del resto. Cuando a ustedes les dice divisible, divisible, quiere decir que el resto tiene que ser igual a 0. En algunos casos les va a dar cuánto es el resto. Por ejemplo, en el 80 dice resulte un resto igual a 16. O sea que ahí les dice cuánto lo que quiere que sea el resto. No va a ser 0. Tienen que atender eso, que ahí el resto no va a ser 0. Después acá en el 83 dice verifica que, en este caso verifica que quiere decir que quiere que demostremos, pero sí o sí se tiene que cumplir. Verifica que este polinomio tiene como factor a x más 2. Cuando nos dice factor, también recuerden que significa que el resto tiene que ser igual a 0. Bueno, vamos a hacer el 84, que es el que, en el que suelen tener problemas.
Los demás dejo como para que ustedes vayan practicando. Si no sale, ya saben que pueden preguntar. Si quieren escribirme fuera de los días de nuestras clases, yo no tengo problema. Siempre y cuando pueda, les voy a responder. Bien, el ejercicio 84 dice, si P de X, acá esta notación ya nos está diciendo cuál es la variable. La variable es la que está dentro del paréntesis, entonces solamente la X es variable. Por más de que acá haya una A y una B, esa A y esa B representan números. Recuerden que las letras que representan números se llaman constantes. Acá entonces su notación ya nos dice que solamente la X es la variable. Si el polinomio P de X es igual a esto, y además nos da esta condición, que por el momento no sabemos para qué nos da, pero seguro que vamos a usar más adelante, dice, calcula el resto de la división del polinomio P de X entre X menos 6. O sea, quiere que dividamos este con este y calculemos el resto. Entonces, esto que está acá va a ser el dividendo. El dividendo depende solo de la X porque así ya luego me dice. Este que está acá va a ser el divisor depende solo de la X y además es de grado 1. Cumple con todas las condiciones para poder aplicar el teorema del resto, entonces aplicamos el teorema del resto porque a nosotros nos pide el resto de esa división. No hace falta hacer la división larga, sino directamente aplicamos el teorema del resto. Para eso, el divisor vamos a igualar a 0, despejamos nuestra X. Ese resultado que obtuvimos vamos a reemplazar en el dividendo en vez de la variable. En el dividendo, entonces vamos a llevar en vez de la X el 6. Y lo que obtengamos va a ser el resto de la división. Entonces, el resto de la división va a ser, recuerden que nuestro dividendo es el polinomio P, o sea que acá en vez de la X vamos a reemplazar la X por 6. Va a ser A por 6 al cuadrado más B por 6 más 5. Ordenamos esto. 6 al cuadrado es 36. Voy a poner enfrente. La forma de ordenar acá siempre es número enfrente y después las letras. B por 6 me va a quedar 6B más 5. Bueno, si a mí no me daba, por ejemplo, esta condición, el resultado de mi resto ya va a ser esto que está acá. Pero a mí me da esa condición que todavía no la usé. Y si se fijan, acá tenemos 36A más 6B y acá también tenemos 36A más 6B. Entonces, 36A más 6B, en vez de poner esto acá, puedo reemplazar por lo que vale. Y eso me dice que vale 4. Entonces voy a reemplazar. O sea que en vez de poner 36A más 6B, voy a poner lo que vale, que según esta condición vale 4. Después el más 5, y entonces el resto de esta división va a ser igual a 9. Y esa ya es la respuesta porque el ejercicio preguntaba el resto de la división. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Dejo los otros que son de teorema de resto como para que ustedes vayan intentando. Ahora vamos a otra herramienta súper importante que se Profe, llama... ¿Sí? la pizarra. ¿Cómo? Si podés volver a poner la otra pizarra que acabaste de hacer. Ah, sí, ahí está. Ya está. Ok. Gracias. Bueno, sin problemas. Igual estos apuntes yo después les paso en formato PDF, así que igual van a tener otras después tuyo. Bueno, la siguiente herramienta es la regla de Ruffini-Horner. Bueno, en general la gente le conoce como regla de Ruffini nomás, pero en realidad se llama regla de Ruffini-Horner. ¿Por qué? Porque Ruffini y Horner trabajaron en esta regla. También a esta regla se le llama división sintética. Acá les voy a contar algo que no tiene mucho que ver con la matemática, pero sí tiene que ver con las investigaciones.
Cuando ustedes sean profesionales en sus áreas, ya sea que estudien, qué sé yo, bioquímica o ingeniería química, ingeniería de alimentos, sea lo que sea, en algún momento van a tener que redactar textos científicos. Cuando redacten textos científicos que son textos de investigación, traten de hacerlo solos y si lo hacen con alguien más, traten de que su nombre aparezca primero, porque si no les va a pasar lo que le pasó a Horner, porque Ruffini y Horner trabajaron en esta regla, pero Horner puso su apellido después de Ruffini y entonces a la regla solamente se le conoce como regla de Ruffini. Ruffini llevó todos los créditos, a Horner muchas veces le olvidamos. Esto es un consejo de vida nomás para los que van a estudiar carreras universitarias. En algún momento cuando redacten algún texto para alguna revista científica, pongan sus nombres primero o si no, hagan luego solos, no hagan luego con otra persona para no tener estos problemas. Bueno, la regla de Ruffini-Horner o la división sintética. Esta regla sirve para resolver divisiones, o sea, en este caso voy a poder hallar el cociente y también voy a poder hallar el resto de la división sin tener que hacer esas divisiones largas que nosotros habíamos hecho, o sea, sin hacer todo esto que hicimos acá, sin hacer todo esto que hicimos acá, sin hacer todo esto que hicimos acá. Por eso es que se llama división sintética. Es como una división más corta. El problema es que no vamos a poder aplicar en todos los casos. También tiene ciertas condiciones. La regla de Ruffini-Horner viene muy ligada con el teorema del resto. En realidad, las condiciones que se tienen que cumplir son las mismas que las del teorema del resto. El dividendo tiene que ser un polinomio que dependa solo de una variable. El divisor también tiene que depender de esa misma variable nomás. Y además el divisor tiene que ser de grado 1. Exactamente las mismas condiciones que el teorema del resto. Si estas condiciones se cumplen, vamos a poder aplicar la regla de Ruffini. Una de estas condiciones no se cumple, no vamos a poder aplicar la regla de Ruffini. Veamos los ejemplos de división larga que nosotros hicimos y vamos a ir mirando cuándo sí y cuándo no se puede aplicar la regla de Ruffini. En estas divisiones de monomio con monomio no hace falta. Acá, a partir del 58. En el 58, por ejemplo, teníamos A y teníamos M. En este 58 no podemos aplicar regla de Ruffini-Horner porque hay dos variables. En el 57 solamente teníamos A. Solamente la A era nuestra variable. Pero en nuestro divisor, que también solo depende de la A, ¿el divisor de qué grado es? 2. Grado 2. Entonces tampoco vamos a poder aplicar en este la regla de Ruffini, porque el divisor tiene que ser de grado 1. Así que en este no se puede aplicar regla de Ruffini, sí o sí vamos a tener que hacer otra vez esto. El siguiente. En este, nuestra x a la n podemos considerar como una variable, entonces el dividendo depende solo de una variable. Si considero como x a la n a la variable, acá en el divisor, x a la n no tiene ningún exponente, es x a la n nomás, o sea que el exponente es 1. O sea que en este, por ejemplo, sí voy a poder aplicar la regla de Ruffini, por más de que la letra sea algo más que x nomás, entonces se considera como x a la n. Ahí, por ejemplo, cuando es x a la 3n, vamos a escribir de otra forma, vamos a escribir como x a la n al cubo, recordando esa propiedad que yo les dije, exponente de exponente, se multiplican los exponentes. Entonces, x a la n va a ser nuestra variable, así que acá sí se va a poder aplicar la regla de Ruffini-Horner, y en la regla de Ruffini-Horner voy a poder calcular el resto y también voy a poder calcular el cociente de la división. Esa va a ser la diferencia con regla de Ruffini y teorema del resto. En el teorema del resto solo puedo calcular el resto. En la regla de Ruffini puedo calcular resto y cociente. ¿Qué tal me escuchan? César dice que escucha doble. Sí, se escucha doble, profe. Alguien no tiene abierto su micrófono, probablemente alguien tiene abierto su micrófono, entonces me están escuchando a mí y están escuchando también lo que escucha la otra persona. Cierren todos sus micrófonos para que no pase eso, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿podrías explicar otra vez esa excepción? Yo no entendí bien. ¿El último ejercicio que estaba mostrando? Sí, por favor. Sí, sin problemas. ¿Dónde estaba? Acá.
La regla de Ruffini-Horner, las condiciones son que el dividendo dependa solo de una variable. Se sigue escuchando mal, dice. Jasmine dice que se escucha bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar esta conexión y me voy a conectar con mis datos. ¿Sí? Uno tiene su micrófono encendido también por eso. Sí, Ahora y ya se escucha bien. eso es lo que les Ahora se dije. escucha bien. Cierren, bueno, cierren toditos sus micrófonos para que no haya esa doble señal de sonido. Ok, el dividendo tenía que depender de una sola variable, dijimos hace rato X, pero yo les dije, yo pongo ahora X, pero puede ser cualquier otra letra. Nosotros ahora X a la N vamos a considerar como nuestra variable. El divisor también depende de X a la N. El dividendo, que es esta expresión que está acá, que voy a volver a copiar así como está, lo voy a escribir de otra manera para poder verle a mi variable. ¿Cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir 6x a la n, porque esa es mi variable, elevado al cubo. Esto que yo puse acá es exactamente lo mismo que lo que yo puse acá, porque exponente de exponente se multiplican los exponentes. Entonces estoy escribiendo nomás de otra manera para verle mejor. En el siguiente puedo escribir 5x a la n al cuadrado. Esto que escribí acá es exactamente lo mismo que escribí ahí. Está escrito nomás de manera diferente. En el siguiente voy a poner 18x a la n, lo voy a poner entre paréntesis para que le vean a la variable. Eso está elevado a la 1, acá no hay exponente, más el 8. Entonces escribo así, mi dividendo depende solo de x a la n, mi divisor también depende solo de x a la n. El divisor, que era 3x a la n menos 2, el grado del divisor, como acá no hay exponente, el grado es 1. Entonces se cumplen todas las condiciones para poder aplicar ya sea el teorema del resto o la regla de Ruffini-Horner. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer ejemplos entonces de cómo aplicar la regla de Ruffini-Horner. Ejemplos directos de los ejercicios. Regla Ruffini-Horner en sus libros van a encontrar a partir del ejercicio 86. El enunciado dice luego, aplicando la regla de Ruffini-Horner, determina el cociente y el resto de las siguientes divisiones. Vuelvo a repetir, en los exámenes no les va a decir qué método van a usar. Incluso ustedes pueden usar el método que ustedes quieran, no importa el camino que ustedes tomen, con tal de que lleguen al resultado que tienen que llegar. Solamente la respuesta es la que importa en el examen de ingreso. Los caminos pueden ser distintos, incluso pueden ser caminos legales o caminos ilegales, con tal de que lleguen nomás. O sea que estas cosas también te pueden salir en el examen. De hecho que sí sale, pero no te va a decir con la regla Ruffini o con la división larga, no te va a decir. Vos vas a saber si es que se puede aplicar o no y si querés aplicar o no. ¿Sí? ¿Cuáles son las ilegales, profe? Y las ilegales son, por ejemplo, el famoso, no sé si vos estuviste conmigo en la clase pasada, el valor numérico, por ejemplo, que yo les dije. El valor numérico es una forma ilegal de resolver algunos problemas algebraicos porque no lo vamos a hacer por las formas correctas, por las formas oficiales, sino directamente lo vamos a hacer probando con algún valor numérico nomás. Ese, por ejemplo, es una forma ilegal, digamos, de resolverlo, pero que es válida igual. ¿Sí? Bueno. Igual en cada ejercicio, cuando hagamos los ejercicios en formato de test, yo les voy diciendo, esto se puede resolver así de la forma oficial o también se puede resolver así de la forma no oficial, que es el famoso que le dicen los alumnos robando. Esto se puede hacer robando, dicen los alumnos. Esa es la forma que no es oficial. Ok, en estos ejercicios me pide hallar el cociente y el resto de la división. Para poder aplicar la regla de Ruffini-Horner, primero luego tengo que ver que se cumplan las condiciones. Una de las condiciones no se cumple, no puedo aplicar. Evidentemente en estos ejercicios se van a cumplir las condiciones porque el enunciado luego dice que quiere que apliquemos regla de Ruffini-Horner, así que ya no vamos a revisar, sí o sí se van a cumplir.
Pero en adelante, cuando ustedes quieran calcular un cociente y un resto, vean si es que se puede o no, si es que quieren aplicar regla de Ruffini y Horner. Ok. Para esto, a los coeficientes del dividendo, recuerden que los coeficientes eran los numeritos nada más, tenemos que colocar en una tablita en forma ordenada de mayor a menor exponente y completo. Acuérdense que hace rato cuando hicimos la división larga, yo les dije, si quieren pueden ordenar y completar. Yo les recomiendo ordenar si es que no tienen mucha práctica, pero no era necesario, no era sí o sí. Pueden ordenar o no, si es que no quieren. En la regla de Ruffini y Horner no es que si quieren o si no quieren. En la regla de Ruffini y Horner sí o sí ordenen, sí o sí completen. Si ustedes no ordenan o si ustedes no completan o si no hacen ninguna de las dos cosas, les va a salir cualquier otra cosa. Así que atención con eso. En la división larga pueden ordenar si quieren, pueden completar si quieren. En la regla de Ruffini y Horner tienen que completar sí o sí, tienen que ordenar sí o sí. Y se usan los coeficientes. Entonces, si yo miro mi dividendo, el mayor exponente es x al cubo. El coeficiente de x al cubo es 1. El siguiente tiene que ser el coeficiente de x al cuadrado, que es el 7. El siguiente tiene que ser el coeficiente de la x, que es el menos 5, y el siguiente es el término independiente. Fíjense que acá está x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0, ordenado en forma descendente. Supongan ustedes que este término no existía. Entonces, donde tiene que estar la x, le tienen que poner un 0. A eso me refiero cuando les digo completen. Si falta algún exponente, completen. Si ustedes en vez de poner este le ponen directamente al 6 y no le ponen a este, les va a salir mal, no les va a salir el ejercicio como tiene que ser. Entonces, Ruffini y Horner, completar y ordenar en forma descendente, desde el mayor exponente hasta el menor posible. Bien, ponemos eso en una tablita. Igual que hicimos con el teorema del resto, al divisor le vamos a igualar a 0 y vamos a despejar nuestra variable, en este caso va a quedar menos 4. Ese resultado que obtuvimos ahí al despejar la x, vamos a poner acá en el costadito. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. El primer numerito sí o sí siempre se va a bajar así tal cual como está. Entonces acá bajamos el 1. Estos números que van a quedar acá en la última fila, vamos a ir multiplicando por este que está acá en el costado y los resultados vamos a colocar aquí. Entonces, 1 por menos 4 es menos 4. Estos dos números voy a resolver. Si los signos son iguales se suman, si los signos son distintos se restan. En este caso se resta, el resultado me queda 3. Este 3 vuelvo a multiplicar por el menos 4. 3 por menos 4 es menos 12. Voy a colocar acá. Resuelvo estos dos números. Los signos son iguales, así que tengo que sumar y va a conservar su signo. Va a ser menos 17. Este número voy a volver a multiplicar por el menos 4. Menos 17 por menos 4, ¿cuánto sale? 68. 68 y resuelvo el 68 con el 6. Como los dos son positivos, se va a sumar y va a quedar 74, ¿verdad? Sí. Ok. Este último número que me quedó acá, porque ya no hay más nada, este último número va a ser el resto de nuestra división. El último número que queda siempre va a ser el resto de la división. Pero a nosotros el ejercicio nos pedía el cociente y nos pide el resto. El resto directamente ya le ponemos es 74. El cociente. En la regla de Ruffini y Horner, cuando ustedes aplican la regla una vez, el grado del dividendo va a bajar una vez. A veces, más adelante, van a ver que podemos aplicar la regla de Ruffini más de una vez y depende de la cantidad de veces que aplicamos, va a bajar el grado. Si aplicamos 2 veces, va a bajar el grado en 2. No es en 2, sino que se le resta 2 al grado del dividendo.
Si aplicamos 4 veces, entonces va a bajar 4 veces el grado. En este caso, una vez hicimos la regla Ruffini, así que el grado va a bajar una vez. Como teníamos x al cuadrado, el cociente va a ser, teníamos x al cubo, el cociente va a ser x al cuadrado. Y los numeritos que quedaron acá en la última fila van a ser los coeficientes de mi cociente. Entonces, el primer número va a ser 1 y va a ser x al cuadrado. Ese 1 no es necesario poner. Si le quieren poner está bien. Si no le ponen está bien también. El siguiente número es el 3. Como no tiene signo, es positivo. Y acá el exponente tiene que ir bajando. Entonces va a ser x al cuadrado. El siguiente va a ser x. Después el siguiente número es menos 17 y este ya no tiene x. Entonces este es el cociente y el resto de la división aplicando la división sintética. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hagamos otro para que quede más claro. El 87. ¿Podría volver un ratito a la anterior? Sí. Gracias. Dale. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguien me habló? Hay otra, sí, hay otra forma de hacer, ¿verdad? ¿De hacer qué? Yo hago en la regla de Ruffini Mm. yo creo que, o sea, yo hacía la cruz, ¿verdad? Y el palito del lado izquierdo alejaba más y el -4 ponía en la parte derecha No entendí de nada. la ¿Cómo, cruz. cómo hacías? ¿Qué cruz? En realidad yo nunca vi otra forma de hacer regla Ruffini. No te Y puedo decir sí o no porque tal vez tu profe inventó una manera más fácil, no sé, pero la regla Ruffini oficial es así. Pero ¿estás voy a segura que...? mostrar en el grupo. Ok, bueno. ¿Estás segura que era regla Ruffini o era otra cosa? Yo hacía así, profe. Bueno, pasa y vamos a mirar, ¿sí? Voy a pasar. Dale, dale. Ok, volvemos a aplicar en este ejercicio regla de Ruffini. Para eso nuestro dividendo vamos a usar solamente los coeficientes ordenados desde el mayor exponente hasta el menor posible y completamos si falta alguno. El mayor exponente es x a la cuarta, su coeficiente es -1. El siguiente va a ser x al cubo, el siguiente tiene que ser x al cuadrado. Fíjense que acá no está x al cuadrado, así que le vamos a poner un 0. El siguiente tiene que ser x y el siguiente el término independiente. Entonces acá tenemos x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0. Ponemos todo esto en una tablita. Y igual que hicimos en el teorema del resto, nuestro divisor vamos a igualar a 0 y despejar. Acá va a quedar x igual a -1. Ese -1 vamos a poner acá en el costadito. El primer número siempre vamos a bajar igualito. Y empezamos a hacer nuestras multiplicaciones sucesivas. Espérenme que voy a mirar la foto que envió la compañera. Ariana, todavía no te pudiste conectar. No está todavía Ariana acá. Acá estoy, profe. Ah, ya pudiste ya. Ok. Sí. Ahora recién veo el WhatsApp, por eso. ¿Dónde está tu? O sea, voy a mostrarles un poco y a ver si entendemos todos juntos, porque puede ser nomás que está desordenado, que su profe le enseñó, pero no le enseñó en orden. Bueno, si es que me abre Firefox. Ay. Se cerró otra vez, parece. No recuerdo la forma en la que hacíamos, pero creo que me resultaba un poco más fácil hacer así, profe.
Pero y si no te acordás cómo vamos a hacer, yo no sé si es un método que inventó nomás tu profe o qué, porque realmente es la primera vez que escucho que hay otra forma de hacer regla de Orfeo. Él nos había dicho que hay, o sea, que podemos ordenar de varias formas y él nos enseñó este. Pero ahora, ya que pasó tanto tiempo, ya no me recuerdo cómo hacía. Bueno, vamos a mirar un poco. Aquí estamos. Esta es la forma que nos muestra acá la compañera. Primero ordenó 1, 7, menos 5, 6. Y el menos 4, que es el que obtuvimos de igualar esto a 0, veo que colocaste acá. No veo, por ejemplo, la cruz que vos me decís, pero colocaste acá, que es lo que nosotros colocamos acá en el costadito. Igual es una cuestión de orden nada más eso. Y después, a ver un poco. Bueno, ¿cómo es tu nombre, niña, que me estás diciendo que me mostras este? Ariana. Ah, Ariana, vos sos. Ah, perdón. Lo que veo que hicieron es directamente colocar acá el menos 4, pero yo no sé si ustedes hacían la multiplicación de, espérame que voy a ponerle otro color, o si no, este no van a ver acá. No sé si ustedes hacían la multiplicación de este por este y de ahí salía este menos 4. Si hicieron esa multiplicación, este que está en rojo por este y ponen acá, está súper bien. Lo único diferente que hacen a lo que yo hago es que no pusieron acá el menos 4 nomás y no ordenaron de esta manera. Pero al final sale todo lo mismo. Si no hicieron esa multiplicación, pongo en duda el método, pero probablemente lo hayan hecho. No sé, Creo porque que el menos 4 que está a tu derecha, este, no, el de abajo. este. Ah, Ese. ok. Creo que ese multiplicamos. Menos 4 por una y ahí Sí. poníamos Y ese que estás borrando. fíjate que es lo mismo que nosotros hacemos, solo que yo a ese menos 4 le pongo a este lado nomás y ustedes le pusieron acá, pero es lo mismo. Le multiplicamos. Y yo lo que les dije es bajar nomás este primer numerito y solamente que lo que pasa con respecto a tu método y con respecto al mío es que acá está todo desordenado y yo les ordeno bien en una tablita y tal y todo ordenadito, pero es la misma cosa exactamente, es este número multiplicar por el primero de acá, el resultado se coloca acá, se resuelve. Y lo que ustedes hacen es directamente el primer número bajan y ya le ponen el exponente para saber cuál es el cociente. Después acá resuelven, esto da 3 y ya le ponen la siguiente letra que va a ir bajando. La misma cosa exactamente es, solamente que está un poco más desordenado nomás acá. Pero sí, está bien. Es el mismo método, es la misma forma. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno, vamos a seguir entonces acá. Acá yo les había dicho primero colocar los coeficientes del dividendo en forma ordenada, en forma completa. El primer numerito se baja, se multiplica por este que obtuvimos de igualar al divisor a 0. Ese resultado colocamos aquí. Menos 1 por menos 1 es 1. Resolvemos esto, da 3. 3 por menos 1 es menos 3. Resolvemos esto, me da menos 3. Menos 3 por 1 es 3. Resolvemos esto, da 0. 0 por menos 1 es 0. Resolvemos esto, da 1. El último resultado va a ser el resto y lo que quedó acá, que es tal vez lo que Ariana le está medio confundiendo, van a ser los números que le acompañan a las letras del resultado del cociente. ¿Cómo se escribe eso? El cociente y el resto nos pedimos. Bueno, el resto directamente es el 1. Ese ya es el resto. El cociente. El cociente siempre, si aplicamos una vez Ruffini, vamos a bajar una vez el grado. Entonces 4 menos 1 va a ser 3. X al cubo va a ser. Y estos son los coeficientes. Entonces el primero es menos 1, va a ser menos 1x al cubo. El 1 no es necesario poner. El siguiente va a ser más 3 y este tiene que ir bajando de exponente, entonces va a ser x al cuadrado. El siguiente es menos 3x porque va bajando.
El siguiente, el 0, ni siquiera hace falta poner, entonces acá pueden dejar de poner nomás ya y tenemos el resultado. ¿Se entendió esto? Sí. Profe, ¿puedo volver a explicar, por favor? Sí, sin problemas. Primero, el dividendo. Solamente vamos a mirar los coeficientes. Esos coeficientes vamos a colocar acá en la primera fila ordenado y completo. Primero siempre el que tenga el mayor exponente, x a la cuarta. Después el siguiente, x al cubo. Después tiene que ser x al cuadrado. Como acá no hay x al cuadrado, yo le completé con 0 en su lugar. Después el que tiene x y después el que tiene x a la 0 o que no tiene x. Espérenme que voy a silenciar el WhatsApp porque si no va a estar molestando. Ok, una vez que ordenamos y completamos el divisor, igualamos a 0, despejamos, lo que nos queda vamos a poner en este costadito o como hacía Ariana acá abajito, igual no. El primer numerito se baja igualito y se empiezan a multiplicar. Todos los que quedan en esta fila se multiplican por este número. Entonces, menos 1 por menos 1, el resultado pongo acá, resuelvo. 2 más 1 da 3. 3 multiplico por menos 1, el resultado pongo acá, es menos 3. Resuelvo con el 0, me da menos 3. Este menos 3 multiplico otra vez por el menos 1, menos 3 por menos 1 da 3. Resuelvo estos dos, me da 0. Ese 0 multiplico otra vez por el menos 1, me da 0, pongo acá, resuelvo estos dos, me da 1. El último número que queda siempre va a ser el resto. Lo que queda en esta última fila va a ser el cociente. El cociente, si hicimos una vez Ruffini, va a bajar en 1 su grado. El grado era x a la cuarta, entonces el cociente tiene que ser x al cubo. Y estos numeritos son los números que van enfrente de la letra. Entonces, menos 1x al cubo más 3x al cuadrado menos 3x y el 0 que ya no pusimos. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Ok, bueno, ahora les voy a mostrar una variante de este método. Lo veo que tenemos poco tiempo y ya son las 12. Bueno, voy a mostrarles la siguiente clase de esta variante. Les cuento igual, antes de que termine nuestro tiempo, que mirando nuestro libro, en la parte donde está aplicando regla de Ruffini-Horner, solamente el 86 y el 87 son así como hicimos ahora. En el 88, 89 y 90 hay una variante. ¿Cuál es la variante? Que enfrente de la X tenemos un número. Ustedes pueden aplicar la regla Ruffini igualito que yo hice, pero lo que les queda en el cociente va a cambiar un poquitito. Ahí tenemos que hacer algo. Eso vamos a ver ya en la siguiente clase. Entonces, por hoy terminamos la grabación de la clase. Yo voy a alzar a YouTube y les paso el enlace y los apuntes les paso al grupo, ¿sí? Dale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Dale, Gracias. chao a todos. Chao, profe. Feliz fin de largo. Chao, chao. Gracias, Igualmente, profe, gracias. igualmente.